Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. Les mando un saludo y mucho ánimo aquí en este guadual de la finca. Eh, Hoy vamos a introducir la noción de integral definida. Va a ser la presentación inicial, así que ¡vamos! El tema de hoy es el de área bajo una curva y el concepto de integral definida. Empecemos por área. El área es una medida que nos permite decir sobre una región cerrada de un plano qué tan grande es respecto a otras. Por ejemplo, esta es más pequeña que esta y vamos a tener que medir el área de cada una de ellas para poder saber qué tan grande es cada una de esas áreas. Para hacerlo, lo que fundamentalmente se va a hacer es definir una noción básica de área, que es el área de un rectángulo. Tenemos un rectángulo cuyo, cuyos lados miden A y B, y el área de ese rectángulo es la multiplicación de la longitud de A del primer lado por la longitud del otro, es decir, es AB. Y esta definición básica de área, del área de un rectángulo como este, se puede generalizar para todas las áreas, aunque tengan curvas, porque en cierta forma lo que se va a hacer es meter la mayor cantidad de rectángulos en una región y con eso calcular su área. Digamos, se ponen una serie de rectángulos, ¿m? Aquí unos, y con eso se consigue calcular el área. Obviamente que si se ponen pocos rectángulos, el cálculo no queda exacto, ¿no? Porque queda un desfase entre el área de la región curva y y el área calculada con la suma de las áreas de los rectángulos, ¿sí? Obviamente. Sin embargo, si ponemos infinitos rectángulos, entonces vamos a poder calcular exactamente el área. Bueno, dichas estas primeras cosas muy preliminares sobre qué es el área y cómo se emplea el área, la definición básica del área de un rectángulo para calcular el área de otras regiones, pues pasemos ahora sí al concepto de integral definida. Para esto preparé esta gráfica. Aquí tenemos una curva que está por encima del eje X, es decir que las f de X todas son positivas o cero, para que quede sobre el eje X. Y tenemos dos verticales, una vertical en X igual a A y otra vertical en X igual a B. Y aquí está el eje X. En punticos está el área que debemos hallar. Es un área que está delimitada por tres rectas y por una curva en la parte de arriba. Esta área en punticos se llama el área bajo la curva, y igual f de x entre x igual a y x igual a b. ¿Cómo hacer eso? Pues tenemos solamente la definición de área de los rectángulos, esa es la definición básica. El área de un rectángulo es la multiplicación de las longitudes de sus lados, de ahí tenemos que salir. Es decir, que tenemos que meter aquí, de alguna manera, rectángulos. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues se hace muy fácil. Este intervalo, el intervalo que va de A hasta B, lo vamos a dividir en n subintervalos.
igualmente espaciados. ¿Qué quiere decir n subintervalos? Quiere decir que vamos a poner, por ejemplo, 4 subintervalos, o 10, o 20. Empleando la letra n, decimos un número indeterminado de subintervalos. Bueno, los voy a poner. ¿Y cómo hago para poner n subintervalos? Pues establezco unos puntos que me dividan a b en varios subintervalos. Para eso necesito introducir unos puntos. ¿Cuáles puntos? Primero el punto x0, que va a ser a. Luego el punto x1, luego el punto x2, y así sucesivamente hasta llegar al punto b, que sería xn. Fíjense que hay n más un puntos. ¿Sí? Los voy a poner aquí. A es x0, el que sigue es x1, sucesivamente. Aquí hay uno específico que es el xi menos 1, aquí sigue el xi, después siguen muchos hasta llegar a b, que es el x sub n. ¿De acuerdo? He dividido el intervalo AB en n subintervalos mediante n más un puntos. ¿Por qué n más un puntos? Les preguntaba. Por un principio, el principio de la cerca y sus postes. Supongamos que yo tengo una distancia de 10 metros, ¿sí? 10 metros. Y quiero hacer una cerca para en donde se pongan postes cada metro. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros y 10 metros, por decir algo hasta aquí. Esta parte ya no. ¿Sí? Entonces, uno cree que para hacer esta cerca, uno tiene que comprar 10 postes. Y eso es mentira. Uno tiene que comprar 11. Porque tiene que comprar desde el comienzo, o por decir algo, tienen que incluir el último. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Y hay cuántas divisiones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por eso, para hacer una división del intervalo AB en n subintervalos se necesitan n más un puntos, que son x0, x1, x2, hasta llegar a xn. Que sean esos intervalos igualmente espaciados. Es decir, que todos sean de la misma longitud. ¿Cuál sería entonces la longitud? Pues claramente b menos a sobre n. Porque b menos a es la longitud del intervalo total. Y si la vamos a dividir en n subintervalos, cada subintervalo tendrá b menos a sobre n de longitud. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, anoto que la distancia entre estos dos puntos, el punto x y menos 1 y el punto xy, va a ser b menos a sobre n, a la cual voy a llamar delta de x. Es decir, aquí pongo que b menos a sobre n es delta de x. Están igualmente espaciados. Bueno, después de hacer esto, voy a tomar en cada uno de los n subintervalos, voy a tomar n puntos de muestra. Uno en cada uno de los intervalos. Esos puntos de muestra los voy a poner en azul. Aquí, por ejemplo, pongo el primer punto de muestra. Y los puntos de muestra los voy a llamar con un asterisco. Van a ser x y asterisco. Entonces, en el primer subintervalo pongo x1 asterisco. En el segundo, en cualquier parte, pongo x2 asterisco. Así sucesivamente. Aquí pongo el x y asterisco. Y al final pongo el x sub n asterisco. He tomado en cada uno de los subintervalos, no importa dónde, si a la izquierda, a la derecha, en la mitad, en donde yo quiera, he tomado n puntos de muestra. Y con esos puntos de muestra, ¿qué voy a hacer?
algo muy sencillo. Voy a tomar las alturas. ¿Cuáles son las alturas? Entonces tomo las alturas. Las alturas son f de x y asterisco. Las alturas hasta llegar a la gráfica, obviamente. Es decir, que aquí en mi dibujo tomo esta altura en x y asterisco, tomo la primera altura en x2 asterisco, la segunda, en las siguientes tomo los demás. ¿Sí? Ya, ahí están tomadas las alturas. Listo. Y con esas alturas, con estos puntos en donde se llegó en la gráfica, f de x y asterisco, voy a construir n rectángulos. ¿Sí? N rectángulos. De esta manera. El primer rectángulo va a tener como base el intervalo primero, es decir, desde x0 hasta x1, esta sería la base, ¿sí? Y la altura sería la altura tomada en el punto de muestra, es decir, hasta acá. Ya, ese es mi primer rectángulo. Ahora hago eso en el segundo rectángulo hasta el punto de muestra. Luego en el tercero y así sucesivamente, tomando como altura las alturas tomadas en los puntos de muestra, construyo n rectángulos que me salen así. Ahí están en Carmelito. Muy bien. Bueno, voy a continuar aquí la explicación sin quitar la gráfica. Los n rectángulos que he hecho los voy a llamar cada uno de ellos R sub i. R sub i. ¿Y cómo son? Pues son así, miren. Aquí abajo, tienen en la base, miden delta x. ¿Y cuánto miden de altura? Esos, cada uno de ellos mide f de x y asterisco. Obviamente, ¿sí o no? Cada uno de ellos. Estos rectángulos, que son el rectángulo yésimo, estos rectángulos, cubren aproximadamente entre todos el área bajo la curva, pero solo aproximado. ¿Y cuál es el área? El área de cada uno de los rectángulos, ¿cómo se obtiene? Pues multiplicando la altura f de x y asterisco, multiplicándola por delta de x, ¿cierto? Es decir, que para calcular el área del rectángulo yésimo, tengo que multiplicar delta de x por f de x y asterisco. ¿Listo? Una vez que haya hecho, pues sumo el área de todos esos rectángulos. Y pongo sumatoria desde i igual 1 hasta n de las áreas de los rectángulos. ¿Y eso qué me da? Pues me da la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x y asterisco por delta de x. Ahí estoy sumando las áreas de todos estos rectángulos. ¿Y eso qué me da? ¿Por qué lo hago? Lo hago porque aproximadamente, no estoy diciendo que sea igual, sino aproximadamente me da el área bajo la curva, que es lo que yo estoy buscando. Entonces el área de la curva es aproximadamente la suma de las áreas de cada uno de los rectángulos que tienen en la base delta de x, los intervalos son igualmente espaciados, y en la altura la función tomada en cada punto de muestra. Obviamente que ahora hay que pensar en lo siguiente. Para eso sí voy a borrar acá un momento la curva y voy a hacer que ustedes piensen en estos tres casos. ¿Sí? Voy a dibujar tres gráficas muy parecidas a las que he estado haciendo ahorita. Muy bien. Aquí está X, aquí está Y, aquí está X, aquí está Y. Muy bien. Y aquí tengo mi curva y igual a f de x en todos los casos. ¿Sí? Ahí está. Es y igual a f de x para todas ellas.
Bien. Ahora, supongamos que n es igual a 4. ¿Mm? N. Es decir, que voy a poner 4 rectángulos. Entonces más o menos me quedan como así. ¿Sí o no? Más o menos me quedan así. Aproximadamente así. Y aquí el área bajo la curva tiene unos desfases que están acá. Es decir, que no puedo decir que el área bajo la curva sea el área de esos 4 rectángulos. No, porque no queda igual porque aquí se desfasa un poco. Entonces se me ocurre poner un poco más. Digamos, pongamos 8 rectángulos. ¿Sí? Digamos aquí 8 rectángulos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta ahí están todos los rectangulitos. Obviamente que ahora el desfase va a ser un poco menor. Hay desfases, pero es un poco menor el desfase con respecto al área bajo la curva. Y si pongo por decir algo n igual a 100, ¿sí? Entonces pongo unos rectángulos muy, pero muy flaquitos, ¿sí? Digamos que ahí estoy poniéndolos todos ellos, los 100, digamos 98, 99 y 100, ahí están todos. Y ahora el desfase ya es muchísimo menor porque los rectángulos, por ser muy flaquitos, se ajustan más al área de la curva. Es decir, que concluyo algo muy importante, y es que entre n sea más grande, va a ser menor el error de calcular el área bajo la curva como la suma eh, de las sumas de las áreas de los rectángulos. Cada vez el error va a ser menor. De tal manera que puedo llegar a la siguiente conclusión, que es la más importante y la que nos dice que es una integral definida. Aquí nuevamente llegamos a nuestra gráfica. Decimos ahora que el área bajo la curva es exactamente igual al límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando se tiende a infinito en el número de rectángulos, los rectángulos son infinitamente delgados, de la suma desde igual 1 hasta n de las áreas de los rectángulos que, como dijimos, son f de x y asterisco por delta de x. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que se llama la integral definida. La integral definida, por lo tanto, es un límite. El límite cuando n tiende a infinito de esta suma. Esta suma se llama suma de Riemann, en honor del matemático alemán Riemann. ¿Sí? Bien. Y el límite de esa suma de Riemann es el área bajo la curva. Como esta expresión es muy larga de escribir, pues es un límite de una sumatoria de todo esto, se adopta una notación especial, breve, que es la siguiente. Se escribe simplemente integral definida desde a hasta b de f de x de x. ¿De acuerdo? Esto simplemente es una notación abreviada de todo este límite de esta sumatoria, el límite de la suma de Riemann. Y eso es lo que se llama integral definida. Como pueden ver, tiene un numerito aquí que se llama el límite inferior, y tiene un numerito allá arriba que es el límite superior. ¿Sí? Listo. Ese es el concepto de integral definida. Manejarlo va a ser un poco complicado porque es el límite cuando n tiene infinito de una sumatoria, es un poco más complicado, pero después vamos a ver un teorema muy, pero muy hermoso, muy elegante, exquisito por decirlo así, en donde este cálculo de este límite se puede calcular de una forma sencillísima.
mediante lo que se llama teorema fundamental del cálculo, teorema que descubrieron más o menos al mismo tiempo en Alemania Leibniz, el matemático Leibniz, y en Inglaterra el matemático Newton, el mismo de la ley de la gravitación. Ahora veamos un ejemplo concreto de integral definida. Para que la cosa no sea muy difícil, voy a escoger una función muy simple, y igual a x al cuadrado, cuya curva es una parábola que ya conocemos muy bien. Preparé una gráfica más detallada de esta función. Les propongo calcular el área bajo la curva desde A, que sea 0, hasta B, que sea 2. Es decir, lo que propongo es que desde este punto hasta este punto, aquí pongamos una vertical en B igual a 2, y que calculemos con lo que hemos aprendido esta área, el área bajo la curva y igual a x al cuadrado desde a igual a 0 hasta b igual a 2. Bueno, para hacernos una idea antes de meternos en ese cálculo, veamos a ojo cuánto podría ser esa área. Aquí vemos que cabe un cuadrito completo, ¿sí? Así que ahí llevamos una unidad cuadrada. Aquí en esta parte, simplemente a ojo, esta podría completarse con esta de alguna manera, ¿no? Esta la podemos bajar y medio completar aquí, y ya llevaríamos entre esta y estas dos, pues llevaríamos dos unidades cuadradas, y nos quedaría este pedacito que se lo sumaríamos a este pedacito, y si esto lo ponemos acá casi como la mitad. Entonces el área a ojo, ¿sí? Es más o menos una, dos, casi como 2,5 unidades cuadradas, ¿no? Eso a ojo, ¿no? Es una aproximación, ¿no? A ojo. Bien. Ahora hagámoslo bien, bien, empleando el concepto de integral definida. Entonces, a es 0 y b es 2. Vamos a poner n rectángulos, ¿no? Entonces, sabemos que delta de x, que es lo que va a medir la base de todos los rectángulos, es b menos a sobre n. En este caso nos daría 2 sobre n. ¿De acuerdo? Ahora, empecemos a poner una serie de puntos aquí para empezar a obtener los rectángulos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es, como delta de x es 2n, es obvio que el primer punto x0, que es a, pues es 0. Y x1, pues es 2 sobre n. Aquí quedaría 2 sobre n. El tercer punto sería repetir aquí 2 sobre n, entonces serían 2 veces 2 sobre n, perdón, el x2, entonces quedaría 2 por 2 sobre n. El cuarto punto, que es x3, quedaría 3 veces eso, 2 sobre n. Y en general el xy, el punto xy sería y multiplicado por 2 sobre n, es decir, sería 2i sobre n. El último punto, que sería xn, sería n multiplicado por 2 sobre n, se cancelan las n's y queda con otro color, y queda como sabemos que da 2, que es b, ¿no? Que es b. Bien, ahí
ya hemos dividido aquí el intervalo 0 a 2 en n subintervalos mediante los puntos x0, x1, x2 hasta llegar a xn, que son estos puntos. Ahora tomemos un punto de muestra. Los puntos de muestra x y asterisco, tomémoslos a la derecha. Podemos tomarlos en cualquier parte del intervalo. Podemos hacer que queden a la izquierda, en la mitad o a la derecha. Vamos a tomarlos a la derecha para que coincidan con estos. Se puede hacer que coinciden con esos. De tal manera que el x y asterisco va a ser exactamente igual que el x y porque los estamos tomando a la derecha. De tal manera que va a ser igual a 2i sobre n. Bueno, ahora que tenemos esto, vamos a calcular cuál es el área de cada uno de los rectángulos. Les recuerdo que el área de un rectángulo era f, la altura tomada en x y asterisco, multiplicado por delta de x, ¿sí? En este caso, x y asterisco es 2i sobre n. Entonces ponemos 2i sobre n y la función es x al cuadrado, es decir, esto hay que elevarlo al cuadrado. Y delta de x, como ya lo pusimos aquí arriba, 2 sobre n. 2 sobre n. Si hacemos un poquito de algebrita, aquí nos da 8 y cuadrado sobre n cubo. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? Pues que con esto ya podemos calcular la suma de todos esos rectángulos, ¿sí? Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de x y asterisco por delta de x, en este caso particular de x al cuadrado tomado desde 0 hasta 2, nos va a dar límite cuando n tiende a infinito de sumatoria desde i igual 1 hasta n, como acabamos de hacer esto de f de x y asterisco por delta de x y nos da esto, de 8i al cuadrado sobre n cubo. ¿De acuerdo? Pues nos vamos a poner a calcular esa sumatoria, ese límite de la sumatoria, que como sabemos es el área, nos va a dar el área bajo la curva. Eso es A. Hagámoslo paso a paso. ¿Cómo podemos hacerlo? Se observan en esta sumatoria el 8 se puede sacar, se puede hacer saltar sobre la sumatoria. Y n cubo también, porque el índice de la sumatoria es i y n no es i, entonces se puede considerar que es una constante. Por lo tanto, esto nos da límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n cubo de sumatoria desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado. Y ahí vienen lo que hemos aprendido sobre sumatorias, las leyes de las sumatorias. Esta sumatoria, para esa tenemos una fórmula. ¿La recuerdan ustedes? Pausen el video y continúen. Me imagino que llegaron a esto. Límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n cubo multiplicado por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿De dónde salió esa fórmula? Pues es la fórmula que hay para la suma de los sucesivos cuadrados. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí ¿qué podemos hacer? Aquí este 8 se convierte en un 4 y este 6 se convierte en un 3. Aquí n cubo se puede simplificar con esta n, aquí queda n cuadrado. ¿De acuerdo? Y vamos a expandir esto.
el 4 tercios se puede sacar del límite, salta sobre el límite y nos queda 4 tercios por límite. Cuando n tiende a infinito, voy a expandir esto, me da 2n cuadrado más n más 2n más 1 dividido por n cuadrado. Sumemos n más 2n, entonces nos da 4 tercios por límite cuando n tiende a infinito de 2n al cuadrado más 3n más 1 dividido por n al cuadrado. ¿Cómo calculamos este límite? Hay varias formas de hacerlo. Una podría ser utilizando L'Hopital, la regla del L'Hopital. Otra, dividiendo arriba y abajo por n cuadrado, que es lo que voy a hacer. 4 tercios por límite cuando n tiende a infinito. Aquí divido por n cuadrado me da 2. Aquí divido por n cuadrado me da 3 sobre n. Aquí divido por n cuadrado me da 1 sobre n cuadrado. Y abajo me da 1. Ahora piensen, cuando n tiende a infinito, este término y este término va a tender a 0, por lo tanto aquí esto va a quedar 4 tercios multiplicado por 2, porque este límite va a dar 2, y 4 tercios por 2 nos da 8 tercios. ¿Qué es 8 tercios? Puesto en decimales, piensen, serían 2 más 2 unidades más 2 tercios, es decir, 2.666666666. 2.666, muy cercano a los 2,5 que habíamos dicho que a ojo podía medir. Entonces esto. Entonces el área bajo la curva y igual a x al cuadrado entre 0 y 2, ya sabemos que esa área bajo la curva nos da 8 tercios. ¿Sí? Obviamente que para calcularlo nos tocó hacer todo este razonamiento de cuánto es A, cuánto es B, cuánto es delta de X, dónde están los puntos de muestra. Tocó mirar cuál es el área de cada uno de los rectángulos y finalmente tocó calcular el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de todos los rectángulos, lo que al final nos dio 2/6. Y así es que se calcula una integral definida. Lo que acabamos de hacer es calcular la integral definida desde 0 a 2 de x al cuadrado de x. Eso fue, que lo hicimos así. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 8 i al cuadrado sobre n cubo, y eso nos dio 8 tercios. Un poco laborioso. Bueno, para terminar les digo que hay una forma mucho, pero mucho más rápida de calcular esa integral definida. Bueno, se las voy a decir sin exponerla al detalle, que luego lo veremos en la otra semana. Aquí tenemos una función que es x al cuadrado. Nos preguntamos cuál es una antiderivada, y la voy a llamar f de x, que sea una antiderivada de x al cuadrado de x. ¿Cuál es? Pues x a la 3 sobre 3 más c. ¿Sí? Ahora evaluemos esa antiderivada en 2, es decir, en b, ¿sí? Y le restamos la antiderivada calculada en 0, que es a. Les recuerdo que a es 0 y b es 2, ¿sí? Los que son como los límites, ¿no? Son los límites. Bien. ¿Cuánto vale esta
función antiderivada en 2, pues 2 a la 3, 8, 8 tercios, más c, y cuánto menos, y cuánto vale en cero, pues vale cero más c, ¿sí? Se cancela c con la otra c, se restan y nos queda 8 tercios. ¿Cómo les parece? Mediante antiderivadas se puede llegar a ese resultado rapidísimo y es un poco misterioso cómo con este proceso de antiderivadas se puede resolver este proceso de todo un límite. Bien, pero eso ya será el motivo del teorema fundamental del por ahora. Chao, mijiticos.